Buenos días, chicos. Vamos con Nietzsche. Nietzsche es el último autor que vamos a trabajar este año. Nietzsche nace, como tenéis ahí, en 1844 y se va a morir en 1900. Es uno de los autores o de los filósofos que se llaman de la sospecha, junto con Marx, que lo acabamos de dar, y con Freud, que lo vais a dar o lo habéis dado en psicología, los que hayáis hecho psicología. De Nietzsche vamos a ver seis apartados muy importantes. Primero la introducción a su pensamiento y las fases, y después vamos a ver en particular cada fase, la fase romántico-estética por un lado, el periodo crítico y ilustrado por el otro, su periodo central, la destrucción de la tradición occidental y por último vamos a ver la relación que tiene con otros autores para que lo podáis poner en el examen si os acordáis de ello. Así que voy a adelante con esto. Voy a moverme por aquí, así podéis ver todo perfecto. Vale, primero, introducción y fases de su pensamiento. Hay que decir que escribe en la segunda mitad del siglo XIX, pero que es un autor que va a ser muy apreciado, sobre todo en el siglo XX. Va a pensar que filosofar ya no es sentarse a dialogar con los demás o revolucionarse de alguna manera o ir en pos de la razón, sino que filosofar va a ser desenmascarar la verdad. Dice, no hay una única verdad ni un único sentido, hay que jugar a desenmascarar las cosas, averiguar qué son, a través de una falta de fe y de valores absolutos. Hay que arriesgarse a no creer en Dios y a no tener unos valores absolutos, sino a tener valores que vayan cambiando dependiendo del contexto. Como veis, es un autor muy rompedor, porque va a romper con toda la tradición científica, filosófica, sobre la razón, rompe con la ilustración, rompe con un montón de cosas, anuncia, como veremos, la muerte de Dios, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que el hombre tiene que ser lo mejor posible, tiene que convertirse en un superhombre que no tenga valores absolutos, que sepa bailar sobre su sombra, dice en algún momento determinado en sus libros, ¿sí? Bueno, va a pasar por 4 periodos, un periodo romántico-estético en el que se va a relacionar muchísimo con su amigo Schopenhauer, va a realizar estudios filológicos y nos va a hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco. Es en esta fase en la que va a escribir obras como El origen de la tragedia, Verdad y mentira en sentido extramoral o Consideraciones intempestivas. En el periodo siguiente, que es un periodo todavía positivista ilustrado, va a romper con estos maestros amigos suyos como Schopenhauer, entre otros, va a mostrar un interés por ilustrados como Voltaire, va a adquirir un método genealógico e histórico para trabajar la historia y para pensar la filosofía, y va a criticar sobre todo a la metafísica, como veremos más adelante. De esta época son importantes libros como El eterno retorno, La muerte de Dios, La Gaia Ciencia o incluso Aurora. Su periodo más importante es el periodo llamado periodo central, donde va a adquirir una visión un tanto más mística. De hecho va a tener una revelación mística y se va a dar cuenta o va a abogar por la muerte de Dios, que es un primer concepto interesante en Nietzsche, por el eterno retorno, que ya lo conocemos desde los presocráticos como idea, va a abogar también por la voluntad de poder y va a hablar de otros 2 conceptos importantes, que es el nihilismo, es decir, no creer en nada, y el superhombre, aquel que supera al hombre, que está por encima del hombre. En este periodo central hay una obra que es básica, que es la obra de Así habló Zaratustra, ¿vale? Y por último va a pasar por un periodo de destrucción de la tradición, donde va a criticar acérrimamente tanto al cristianismo como al judaísmo, a la metafísica una vez más y al idealismo alemán. Va a escribir obras como El Anticristo, El ocaso de los ídolos, Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral.
Imagino que a estas alturas los títulos de sus obras os están atrayendo muchísimo. Así que yo voy a seguir. Vamos con la siguiente fase, que es la fase romántico-estética, ¿vale? ¿Qué tenemos que decir aquí? Pues que es una fase, como ya he explicado, en la que va a tener una veneración absoluta por Schopenhauer, un filósofo amigo suyo de la época, y Wagner, el músico, ¿sí? El compositor. ¿Qué va a proponer en esta fase en general? Pues va a proponer reinterpretar la cultura griega, realizar una revolución filosófico-estética y criticar la cultura contemporánea. ¿Qué significan estas tres cosas? ¿Qué significa esto que acabo de decir? Bueno, pues en El origen de la tragedia propone que reinterpretemos la Grecia clásica. La Grecia clásica, desde Sócrates, aboga por la belleza, por el equilibrio, por lo apolíneo, ¿sí? Lo armónico, lo equilibrado, lo formal, lo estético. En cambio, lo va a decir, hay una parte de la Grecia clásica que no era eso. Nosotros tomamos simplemente lo que nos convino, lo que nos vino bien de la Grecia clásica, pero hay una parte de la Grecia clásica que aceptaba que no hubiera belleza, aceptaba que no hubiera armonía, aceptaba que no hubiera equilibrio y aceptaba lo que se llamaba dionisíaco, los instintos, el caos, lo originario, los placeres. Había también mucho de eso en Grecia, dice, y lo hemos olvidado. Tenemos, por lo tanto, que recuperarlo. Segunda cosa que propone en El origen de la tragedia es la revolución filosófico-estética. Dice que esta decadencia del mundo griego comienza con Sócrates, que intenta imponer lo apolíneo, la armonía, etcétera, etcétera, y que esto no puede tomarse así, que la vida es un juego, que es arte, que es creación y que por eso debe haber una revolución filosófica, ¿sí? Ojo, porque como os he puesto ahí, lo apolíneo y lo dionisíaco son dos momentos que se complementan. Él no entiende que se contrapongan, entiende que en la Grecia clásica se han dado esos dos momentos y que luego, al reinterpretar la historia, nos hemos quedado solo con lo apolíneo, que era lo que nos convenía, digámoslo así, pero que existía tanto lo apolíneo como lo dionisíaco a la vez y que hay que hacerle caso a eso dionisíaco para revolucionar la filosofía. Y por último, en su libro El origen de la tragedia trabaja la idea de la crítica a la cultura contemporánea. Dice que desde Sócrates se ha hecho una defensa férrea de la razón que ahora nos está asfixiando, que se ha renunciado a fundamentos vitales e instintivos que ahora nos están esa decisión de renuncia nos está asfixiando, y que se ha hecho que triunfen los débiles. Que esto no puede seguir así de ninguna de las maneras. Criticar la cultura contemporánea es ver estos tres pilares a los que se ha aferrado y que según Nietzsche nos ha venido fatal, y intentar pues volver a esa vida entendida como juego, como arte, como instinto, como lo carnal, como lo dionisíaco, lo caótico, lo originario, ¿sí? Imagino que esta idea de despendole a lo nietzscheano os está encantando. Os imagino las caritas mientras explico esto. Espero que os guste de verdad y no me lo esté yo inventando. Y luego tiene dos obras más en esta fase que son Verdad y mentira en sentido extramoral y Las intempestivas. En Verdad y mentira en sentido extramoral nos va a decir que toda la filosofía contemporánea se ha preocupado por el análisis del lenguaje, pero que el origen del lenguaje no es la razón, la ciencia, lo verdadero, lo armónico, sino que es social. Que en realidad lo que sucede es que los fuertes imponen sus valores y que la sociedad surge de esta voluntad de imposición de los que son fuertes. Ojo, porque esto no lo toma como algo negativo, sino como algo puramente positivo. El fuerte es el que gana, el fuerte es el que baila sobre su sombra, ¿sí?
En Las intempestivas, en su obra titulada Las intempestivas, va a decir que lo que hay que hacer es liberar las energías marginadas de la cultura. Nuestra cultura ha marginado ciertas energías que tienen que ver con lo dionisíaco, con lo caótico, con el instinto básico, y hay que invertir esas creencias y valores, apropiarse una vez más del pasado, esta vez reinterpretándolo de la manera acertada, ¿no? Que es dándole peso a lo dionisíaco en lugar de a lo apolíneo. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Ahí está. En su periodo crítico e ilustrado propone otra vez unas 4 cosas. La primera es criticar el idealismo que se daba hasta ese momento. También criticar a la ciencia. Propone suprimir la moral y propone adquirir un método genealógico diferente. Veréis, os lo explico. ¿Qué significa que proponga criticar al idealismo? Pues dice que el idealismo, digamos, que hay que llevar la ciencia y la razón a un tribunal que él llama tribunal vitalista. Es decir, hay que hacerlas pasar a la ciencia y a la razón por la vida caótica y dionisíaca, hay que examinarlas desde ahí, ¿sí? Dice que hay un miedo al exceso vital, hay miedo a vivir la vida al completo, que hay una búsqueda de seguridad debido a ese miedo en la ciencia y que por eso también la metafísica es el recurso que tienen los débiles. Por eso hay que criticar todo este idealismo, criticar la razón, criticar la ciencia y volverse aceptando esa naturaleza caótica, originaria, no armónica, ¿sí? Vale. También propone que critiquemos, por lo tanto, a la ciencia. Dice que la ciencia no es más verdadera que el arte, que es otra forma de interpretar la vida, que tiene un carácter sobre todo ilusorio, nos habla de ilusiones, de ideas que no son realidad, que forma parte de la historia de los errores que hemos cometido, uno es fiarnos de la ciencia, y propone como solución aniquilar ese idealismo con una carcajada, dice, homérica, ¿sí? Vamos a reírnos de la ciencia y de nuestra pretensión de que la ciencia nos cuente la verdad, ¿no? Vamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a bailar sobre nuestra propia sombra. La única realidad es la vida y lo que hay que hacer es vivirla lo mejor posible, ¿sí? Para eso, otra de las cosas que propone es suprimir la moral. La moral implica, según Nietzsche, someterse a valores trascendentales que no existen en este mundo, que no son inmanentes. Implica un desdoblamiento del mundo interpretándolo bajo los conceptos bueno y malo, y dice que es propia de la inseguridad de los débiles. Son los débiles los que al sentirse inseguros van a necesitar de una moral estricta donde apoyarse. ¿Cuál es la solución para todo esto? Bueno, pues hay que asumir la vida como danza y como juego y suprimir directamente la moral. No hay cosas buenas o cosas malas, hay que pensar lo que a uno le apetece en cada momento. Por último, propone adquirir un método que llama genealógico. Critica a ese historicismo, esa forma de entender la historia de forma continuista, con la idea de progreso debajo, y dice que hay que fabular nuestro origen, que hay que hablar de dónde venimos haciendo una fábula, porque así vamos a darnos cuenta de que el origen de los valores que tenemos ahora mismo no es absoluto y tampoco es relativo, que nos lo hemos inventado al examinar o al reinterpretar la historia, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente fase. Bien, ahora estamos en el periodo central. Voy a ponerme por aquí para que lo veáis todo. Estamos en el periodo central. En el periodo central escribe Así habló Zaratustra y vuelve a proponer en este libro 4 cosas. Propone un nihilismo positivo, propone la idea de la muerte de Dios y del superhombre, también propone la idea de voluntad de poder y la de eterno retorno. Los 4 o 5 son conceptos fundamentalísimos para hablar de la teoría nietzscheana, ¿vale? Voy con el primero. ¿Qué es esto de un nihilismo positivo? Dice que
que tenemos que desfundamentar los conceptos de verdad y de valor, que lo que entendemos por verdad y lo que entendemos por valor hasta este momento es erróneo, que es debido a la nostalgia por ese mundo perdido que nos provoca un nihilismo pasivo. Bueno, si no puedo creer en algo que es verdadero, no puedo creer en la idea de valor, ¿en qué creo? Pues no creo en nada y me siento a esperar a ver la vida pasar. Este nihilismo pasivo, dicen, no funciona para nada. Lo que necesitamos es tener un nihilismo activo, positivo también. Es decir, ser unos incrédulos a conciencia, ser activos, ser creadores y crear nuestra propia jerarquía de valores, ver qué nos parece a nosotros, a cada uno de nosotros en particular, mejor o peor, y actuar según nos lo parezca. En cuanto a la idea de superhombre y a la idea de la muerte de Dios, dice que bueno, todo este nihilismo parte también de la idea de la muerte de Dios. Pero la idea de la muerte de Dios, de que Dios ya ha muerto, de que no nos podemos fiar de la razón, no nos podemos fiar de la ciencia, tampoco nos podemos fiar de Dios, todo esto hace peligrar lo humano de alguna manera. Y por eso es necesario una voluntad de superación propia, una voluntad de poder. Yo no puedo fiarme de una verdad, no puedo fiarme del valor, no puedo fiarme de un Dios, ya no puedo fiarme de nada, no puedo creer en nada, nihilismo total. Sin embargo, sí puedo creer en mí mismo y aplaudirme a mí mismo, ¿no? Entonces, para eso tengo que tener una voluntad de superación. Eso es nada más y nada menos que la voluntad de poder que vamos a ver después. El superhombre es aquel que rompe con ese idealismo y pasa por 3 fases para transformarse y convertirse en un superhombre. Dice, primero, los seres humanos son camellos, respetan las leyes y actúan de acuerdo al tú debes kantiano, ¿no? A una moral formal y estricta. Después se convierten en leones, dejan todo eso, luchan, se defienden, se resienten y todavía están en la fase del yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro. Ya no debo, sino lo hago porque quiero. Pero que la mejor fase es la tercera, que es la del que llama la fase del niño, en la que el niño hace un sí afirmativo a la vida. El ser humano va pasando de camello a león y de león a niño para al final afirmar la vida de forma positiva, siendo inocente y olvidando las cosas que no le han gustado o las que le han gustado también, para convertirse en un superhombre, que es aquel que baila sobre la sombra, su propia sombra, ¿no? Pero para eso el superhombre tiene que tener mucha voluntad de poder, que es una voluntad de superación de la vida y también entendida como una libertad creadora. La vida no es más que una lucha constante entre contrarios y tenemos que aprender a luchar. Y además es una tensión irreconciliable que imposibilita la idea de ser y la idea de verdad. Con lo cual, de lo que se trata en esta vida, lo que propone es tener voluntad de poder hacer cosas, hacer, crear, vivir, jugar. La idea del eterno retorno es un poco la idea de, por un lado, la idea temporal que ya conocéis. El mundo es eterno y es un repetirse de lo mismo de forma constante. Pero también aparece en Nietzsche una idea de eterno retorno que tiene que ver con la moral. Es el triunfo de esta voluntad de poder, ¿sí? Es afirmarse una y otra vez hasta la eternidad, decir que sí una y otra vez a lo que suceda y vivirlo, ¿sí? Como os dais cuenta, el pasado es así reinterpretado y por lo tanto no es fijo, de manera que vamos pasando del pasado al futuro y esto viene a ser exactamente lo mismo, salvo por las posibles reinterpretaciones que le podamos dar, ¿vale? Voy con la última fase. Vamos a ver. Ahí la tenéis. La última fase es la fase de que podemos llamar de destrucción de la tradición occidental. Propone 3 puntos. Propone destruir la tradición moral, destruir la tradición cristiana y destruir la tradición filosófica. En cuanto a destruir
la tradición moral o a ir en contra de la tradición moral, esto lo trabaja en dos de sus obras, La genealogía de la moral y Más allá del bien y del mal. Lo que viene a decir es que hay que hacer una filosofía a martillazos, hay que romper las cosas, ¿no? Para dar un golpe que suene, que rompa cosas y que llame la atención por el sonido, ¿sí? Critica una vez más el concepto de valor, dice que los valores son proyecciones que tenemos de un modo de existencia, pensamos que las cosas son así y proyectamos, pero no es verdad, no hay un valor concreto, uno solo, ¿sí? Y que hay dos modos de vida, el modo de vida del débil, que es el que rechaza la lucha, y el modo de vida del fuerte, que es el que vive sin inseguridades. Ahí me equivoqué, yo os he puesto sin seguridades. Pues no, sin inseguridades. Ese es el fuerte. Lo que propone es que este modo de vida responda a condiciones materiales y vitales y no a ideales. Si os dais cuenta, se parece bastante a lo que proponía Marx. ¿Sí? También propone que el cristianismo es el triunfo de la moral de los esclavos y de los débiles y que por eso tiene que haber una transvaloración, no solo una transformación del hombre de camello a león y de león a niño, sino además una transvaloración. Se cambian los valores y se debe pasar de una moral de esclavos a una moral del señor, con jerarquías y donde los hombres no sean iguales. Porque no somos iguales, dice Nietzsche. Hay que volver a una moral aristocrática, la moral de los que son los mejores, ¿no? Bien, en su obra El Anticristo se enfrenta a toda la tradición cristiana, no solo cristiana, también judaica, porque dice que toda religión primero nace del miedo y de la angustia, de la falta de respuestas y de la necesidad de ellas, de los débiles, vaya. No solo eso, sino que además el cristianismo y el judaísmo son una moral de esclavos, donde hay un sacerdote, donde hay una represión del placer, donde no se permite que haya mucho placer y donde hay una inversión de valores. Me voy a quitar para que lo podáis ver, me pongo aquí. Esa inversión de valores tiene que ver con una pérdida de los instintos, con unos valores mezquinos y egoístas y por lo tanto con un atentado contra la vida, ¿sí? Para invertir los valores, reinvertirlos de forma correcta, tenemos que ir a favor de nuestros instintos, tenemos que ir a favor de nuestros propios valores y tenemos que ir a favor y en defensa de nuestra propia vida. En el crepúsculo de los ídolos se va a poner frente a la tradición filosófica. Va a decir que la tradición filosófica ha valorado muchísimo la metafísica y que la metafísica, sin embargo, no es más que un conjunto de ideas sobre categorías, que estas categorías están estipuladas por la historia que se ha vivido, por lo que se ha interpretado de manera negativa, está mal interpretado así, que en la metafísica hay un nihilismo pasivo y que siempre se contraponen de manera ficticia verdad y apariencia, que es una ficción lógica, ¿sí? También va a decir que hay una ficción lingüística, que es la de que el lenguaje es correcto, el lenguaje nos sirve para entendernos y para comunicarnos. Va a decir, el lenguaje y los conceptos nos engañan. Esto es otra ficción lingüística, creer que no. Bueno, vamos con el último. Espero que Nietzsche os esté gustando, que generalmente suele gustar un montón a mis alumnos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que decir de Nietzsche para compararlo con otros autores? Pues tenemos que decir, primero, que es uno de los autores que se llaman filósofos de la sospecha, porque lo que proponen es sospechar de las cosas, ¿eh? Que son Marx, Freud y por último Nietzsche. Voy a intentar compararlos un poco entre sí y también con otros autores. Lo que se propone de alguna manera en los filósofos de la sospecha, lo que los filósofos de la sospecha, los tres, proponen, es una nueva forma de valorar las cosas, ¿sí? Si Nietzsche habla de que hay que buscar la voluntad de poder, Marx va a hablar de la voluntad de las clases dominantes, ¿sí? En eso se van a parecer bastante.
También los tres están a favor o piensan que la religión es algo, por ejemplo en Marx el opio del pueblo o en Nietzsche el resultado del miedo. Y los tres van a pensar que la moral es innecesaria, de alguna manera hay que suprimirla, como es en el caso de Nietzsche, y van a estar en contra de una moral intelectual, como era el intelectualismo moral de Sócrates o de Platón, donde la razón se identificaba con la virtud y esta era lo mismo que la felicidad. Si queréis comparar a Nietzsche con algunos autores, desde luego Marx y Freud son determinantes, pero también Sócrates y Platón, por estar precisamente en contra de todo lo que pregona Nietzsche. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido. Es el último autor, darle caña, que enseguida probaréis. Un beso, chao.